Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, 238 casos ya tenemos en nuestro país de coronavirus, tras lo cual, tras el aumento en 37 casos respecto a ayer, el presidente de la República, Sebastián Piñera, resolvió decretar el estado de catástrofe. Sin embargo, hay expertos, como por ejemplo directivos del Colegio Médico, que están pidiendo una cuarentena total para hablar de este tema y para responder también dudas que tiene mucha gente. Obviamente estamos con el secretario nacional del Colegio Médico, José Miguel Bernucci. José Miguel, bienvenido a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Lo primero, lo que decíamos en la presentación, José Miguel, ¿es necesario ahora ya, como decía Ike Siches, presidente del Colegio Médico, una cuarentena total en nuestro país? Sí, bueno, hay que aclarar ciertas cosas. En realidad, la cuarentena total se parece mucho al toque de queda. Y en realidad nosotros lo que hemos solicitado es este famoso concepto que se ha hecho conocido estos últimos días, que es el lockdown de ciertas ciudades o de ciertos espacios que es a lo largo del país. Eso quiere decir de que efectivamente separa los trabajos, separa las empresas, la gente se mantiene en sus casas, obviamente se paralizan los espacios públicos, los espacios de esparcimiento, la gente se mantiene en su casa, pero todo el sistema de abastecimiento más básico, estamos hablando de alimentación, supermercados, estamos hablando de farmacia, de centros de salud, estamos hablando, por ejemplo, la basura, se mantiene funcionando y las personas pueden desplazarse a estos lugares para luego volver a sus casas. ¿Y esto a tu juicio, José Miguel, a nivel nacional o sectorial, regional, en comuna, por ejemplo, ahora que se concentra en el sector oriente, debe ser sectorial o a nivel nacional esta medida que se ha puesto arriba de la mesa? Claro, mira, lo que hay que entender también es que Chile tiene distintas realidades a nivel nacional y nosotros creemos que hay ciertas áreas que son más críticas que otras. Por ejemplo, la región metropolitana tiene ciertas características que lo son propias. Tenemos que recordar que, por ejemplo, el transporte público, hay personas que viajan varias horas al día en pequeños espacios con muchas personas juntas, lo que obviamente es el factor de riesgo más grande que tenemos de transmisibilidad del virus. Así también el metro y así también, por ejemplo, el metrotren. Son largos desplazamientos de varios minutos, horas incluso, en espacios pequeños con mucha gente. Por lo tanto, eso se da porque la gente tiene que desplazarse a sus trabajos, los niños se tenían que desplazar a sus colegios. Ya cerramos los colegios, ya cerramos las universidades y ahora esperamos que eventualmente se manifieste el teletrabajo, no solamente en los mayores de 75, sino en los mayores de 50, y si logramos ver que no logramos controlar y el número de casos se está disparando día a día, vamos a tener que llegar inevitablemente al lockdown en unos pocos días. José Miguel, Ike Siches, presidente del Colegio Médico, se ha transformado obviamente en un actor fundamental dentro de este tema del coronavirus y a justa razón por las medidas que ha propuesto, por el liderazgo que ella ha asumido. Ella también ha señalado que hay que cerrar ciudades derechamente. Ciertas ciudades debieran cerrarse o tener esto como planificación en los próximos días. Efectivamente, lo que nosotros decíamos que hay distintas realidades. Otra situación crítica se está viviendo, por ejemplo, en la ciudad de Chillán, en la capital de la región de Ñuble, donde una de las características que tiene es que Chillán funciona como centro y tiene muchas comunas pequeñas que funcionan en el fondo alrededor de Chillán. Hay mucho locomoción rural, interurbana rural, que se desplaza desde Chillán hacia estas comunas y así también, y mucha transporte interurbano que atraviesa Chillán, ya que van desde el norte hacia el sur a Concepción o Temuco. Y efectivamente el número de casos que hemos tenido en Chillán ha sido inusitadamente elevado y eventualmente una de las medidas que podría ser para evitar el esparcimiento, ¿no es cierto?, de este foco, de este clúster grande que se ha transformado Chillán, es eventualmente cerrar, hacer control del transporte público, que es una de las cosas que el estado de excepción permite para contener los focos y a su vez hacer el lockdown dentro de Chillán para que la gente se mantenga dentro de sus casas y no comiencen a aumentar explosivamente los casos. Justamente ¿qué pasó en la región del Ñuble, José Miguel? Para la gente que se está sumando ahora a nuestra sintonía aquí en Canal 24 Horas, ¿qué pasó en la región del Ñuble? ¿Qué pasó en Chillán, que se está transformando en las últimas horas en un foco de preocupación respecto al coronavirus? Sí, efectivamente lo que pasó ahí es que hubo clúster de casos que fueron muy llamativos. Hubo una persona que viajó al extranjero, que volvió, que no estaba indicado la cuarentena, ya que en ese minuto Perú no era un país de riesgo, fue al gimnasio y en el gimnasio se generó un foco de contagio en ese minuto de más o menos 13 personas.
Finalmente, el fin de semana hubo un matrimonio donde también una persona que al parecer estaba con síntomas asistió al matrimonio y hubo contagiados dentro del matrimonio, y aparte gran parte de ese matrimonio tuvo que hacer cuarentena. Tenemos que recordar que este matrimonio era de un seremi del gobierno regional, y por lo tanto gran parte de las autoridades del gobierno regional están en este minuto guardando cuarentena. Está el diputado Gustavo Sangüesa también guardando cuarentena, el primer diputado. Y finalmente han habido otros focos en el hospital. En la mañana yo erróneamente dije que el 50% estaba, sino el 50% de unas personas que asistieron a una reunión. Hay más de 80 funcionarios que están en cuarentena también. Entonces han habido focos en distintas partes de la ciudad, inusitadamente altos para lo del resto del país, y es por eso como funciona Chillán como eje de estas comunas que están de forma aledaña a la ciudad y que funcionan con transporte rural. Una de las formas de aislar la ciudad sería impidiendo el transporte, y otra haciendo el lockdown para que la gente se desplace solamente estrictamente necesario para los enseres básicos y nada más. José Miguel, dentro de la información que ha entregado las últimas horas y ha entregado todos los días la Organización Mundial de la Salud, hoy día aclaraba un tema bien importante. Decían que la afectación no solamente es a los adultos mayores, que la población joven no se relaje tanto con el tema, que no solamente adultos mayores, hay una porción importante de la población o de los afectados que son más jóvenes, que están falleciendo, que están teniendo complicaciones mayores. No, eso es verdad. Lo que pasa es que nosotros nos acostumbramos a hablar de población de riesgo, de factores de riesgo, de enfermedades que se asocian a mayor mortalidad, y generalmente nos quedamos en el fondo con ese grupo. Lo que está pasando en Italia, obviamente, que es dramático y a todos nos llama la atención, y principalmente porque en la zona norte de Italia hay más de un 30% de adultos mayores, y por lo tanto es ahí donde hemos visto los casos más dramáticos y es donde hemos visto un aumento de mortalidad importante. Pero a nivel mundial han habido casos graves, bueno, más que nada acá en Chile también, los casos casi todos han sido gente joven, los casos más graves, pero a nivel mundial hay fallecidos de edades de 50, 40, 30, e incluso han habido casos de fallecimiento de niños. No es que no existan casos, lo que pasa es que si uno agarra todo o uno toma todos los fallecidos, esto se concentra mayormente en la población adulta mayor, pero también tenemos casos donde en poblaciones menores donde hay incluso fallecidos. José Miguel, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, ha propuesto importar un medicamento cubano. Se trata del interferón alfa 2B para el tratamiento, dice él, del coronavirus. La misma Isquia Siches, la citamos nuevamente en esta entrevista, presidenta del Colegio Médico, dice ella que no tiene evidencia de que vaya a resultar, pero te lo pregunto porque ya hay 10 municipios dentro de lo que son estas farmacias municipales, farmacias populares, que han mostrado interés por importar esos productos. Sí, bueno, mira, este es un problema con varias aristas. Nosotros, nuestra presidenta y el Colegio Médico, lo que hemos dicho es que, en primer lugar, los alcaldes nos han sido de súper gran ayuda. Los alcaldes, como son más cercanos, digamos, a sus propios vecinos, entienden la preocupación y el problema que se genera en sus comunidades, y por lo tanto ellos han interpretado de buena manera, desde el llamado que nosotros hicimos a cerrar los colegios, ahora a tomar medidas más drásticas. Por lo tanto, los alcaldes se han transformado en un súper y tremendo aliado de nosotros. Ahora, sin embargo, lo que ha dicho nuestra presidenta, y así también se lo hicimos saber a la Asociación de Municipalidad y a los alcaldes cuando nos reunimos con ellos como Colegio Médico, que los invitamos a organizarnos, es que tratáramos de evitar a toda costa las salidas de libreto, y que ojalá todas las intervenciones que nosotros hiciéramos, tanto como colegio como alcalde, estuvieran dentro de un contexto y que fueran organizadas. Ahora, dentro de ese contexto, el interferón alfa 2B es un medicamento que se utiliza para ciertas enfermedades antivirales y oncológicas, pero que se utiliza dentro de los hospitales, ¿ya? Como tiene una actividad antiviral, en algunos países, entre ellos Cuba, España, incluso en China, se ha utilizado como medida extrema frente a pacientes que están extremadamente graves y que no ha resultado ningún otro tratamiento. Por lo tanto, inferimos inmediatamente que es un medicamento que se utiliza ya como fase final y en unidades de paciente crítico. Por lo tanto, en realidad, aunque sirviera algo el medicamento, no existe ni una probabilidad, ni una posibilidad de que una farmacia comunal pueda venderlo al público y el público utilizarlo.
Por lo tanto, y el otro punto es que ayer la Fundación Epistemónicos, que es una fundación sin fines de lucro, que lo que hace es evaluar evidencia médica, nos hizo un informe público donde demuestra que los efectos secundarios del interferón alfa 2B son mayores que los eventuales beneficios en población general. No estamos hablando de población grave, sino en población general. Y por lo tanto no se recomienda su uso como un tratamiento habitual para la insuficiencia respiratoria aguda, grave, severa por SARS-CoV-2 o COVID-19 como lo conocemos habitualmente. Es por eso que nosotros a través de redes sociales le hemos dicho al alcalde Jadwe que en realidad nosotros estamos súper contentos de cómo los alcaldes nos han ayudado en esta crisis, pero que tratemos de enfocar los esfuerzos, la poquita plata que tenemos, los pequeños insumos que tenemos en soluciones que sean costo efectivas, que hayan sido evaluadas por la evidencia y evitar hacer y tratar de decir, porque finalmente lo que nos pasa es que la gente nos para en la calle y dice, bueno, ¿y ustedes por qué no quieren traer este medicamento? No lo queremos traer porque principalmente no está demostrado que sirva, y cuando se ha utilizado cuando ya no queda nada más que hacer y uno busca ya una medida de salvataje en pacientes extremadamente graves. José Miguel, no solamente es un tema de medicamentos, no solamente es un tema de disponibilidad de cámaras, también es un tema de respiradores o de ventiladores artificiales para los enfermos. ¿Qué disposición, los respiradores mecánicos, qué disposición hay en el sistema público de este tipo de aparatos, en el sistema privado? Hoy día, en el caso que la pandemia y que se necesiten, ¿hay los suficientes? ¿Se pueden ubicar en otro lugar? ¿Se pueden comprar? ¿Realmente hay un déficit que sería dramático? ¿Cómo lo ves tú? Sí, a ver, aquí tenemos que hablar ciertos datos y ciertos puntos específicamente sobre la pandemia. El primer dato es que Chile, a nivel de cama hospitalaria, tiene un 50% menos que las camas que tiene el promedio OECD. La OECD tiene algo de así como 5,2 más o menos, en Chile tenemos como entre 2,2 y 2,6, perdón. Ahí ya partimos en el fondo con un 50% menos de disponibilidad de camas generales, estamos hablando. En las camas críticas de nuestro país hemos buscado ese número, afortunadamente nos han ayudado la gente de la Sociedad de Intensivo de Chile, y la disponibilidad en el espacio público son alrededor de como 680 camas críticas, estamos hablando de que tienen un ventilador mecánico asociado, y más o menos como 900 camas más, perdón, un poquito más, como 1000 camas más de intermedio, ya que son camas que tienen un monitor, que atienden a pacientes graves, pero que no tienen asociado un ventilador mecánico. Y en el sistema privado son alrededor de 800 camas de intensivo, no tenemos tan claro si todas tienen ventilador, pero estamos hablando de 800 camas de intensivo. O sea, en este minuto en Chile la disponibilidad de camas de intensivo son alrededor de 1000 camas con ventilador mecánico. De ello, lo que nos ha dicho el Ministerio y los planes de contingencia que se están ofreciendo, se podrían transformar camas de intermedio a camas de intensivo alrededor de unas 1000 camas más. Por lo tanto, las camas disponibles que tendríamos en el sistema seríamos alrededor de 2000 camas, por ejemplo. Podríamos llegar un poquito más, quizás. Ahora, lo que hay que entender, sí, y esto no es culpa de este ministerio, sino en el fondo de varios gobiernos hacia atrás que no han invertido suficientemente en la salud pública del país, es que no hay sistema de salud en el mundo, ni de los países más desarrollados, que han resistido la avalancha de pacientes que ha significado el COVID-19. Por lo tanto, independiente de que tengamos 10.000 o 15.000 camas, el sistema, si no tomamos las medidas de aislamiento social y de control sanitario que nosotros hemos puesto, finalmente no va a haber sistema en el mundo que aguante el colapso. José Miguel, lo último, ¿cómo evalúa el papel del gobierno en esta coyuntura? Mira, la verdad que nosotros parto respondiendo a esta pregunta como colegio, como ente colegiado y como en el fondo uno de los protagonistas como colegio médico de que nosotros estamos cuadrados detrás de la autoridad. Eso es sumamente importante decirlo. En este tipo de pandemia la autoridad es quien tiene que llevar el liderazgo y tomar las decisiones. Ahora, habiendo dicho eso, nosotros creemos que ha tenido actuaciones que han sido un poco desde el punto de vista errática y lo otro no suficientemente claras.
¿Por qué? En el fondo, cuando se toman decisiones, como por ejemplo la suspensión de colegio, donde sale el órgano técnico diciendo que sí, diciendo que no, y luego media hora después dicen que sí, la señal que se entrega a la ciudadanía es totalmente equívoca y por lo tanto deja un manto de duda donde no tiene que haber duda. Y lo otro es que la actuación de la autoridad está plasmada porque los datos que estamos manejando, los datos que están entregando, lamentablemente generan más dudas que certeza en las personas que quieren aportar, generando cálculos de cómo se va a comportar la pandemia en Chile. Los datos que están entregando el Ministerio son de casos confirmados, pero nosotros sabemos que existe un delay, existe una tardanza en la entrega de los datos del ISP, y por lo tanto no sabemos si son los datos hasta las 9 de la noche del día anterior, como dijo el Ministerio hoy día, pero de los resultados que tienen listos, pero no de las muestras que se están procesando. Y como hay un dato, una tardanza entre 2 a 3 días, no sabemos si esos 200 casos son de hace 2 días atrás o son realmente los del día de hoy. Entonces, eso nos ha generado tremendas dificultades para poder calcular, analizar los datos y generar proyecciones en el futuro. José Miguel Bernucci, secretario general del Colegio Médico, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Buenas tardes.